Grabando, grabando. 1, 2, 1, 2. Voy a compartir la ventana. Y voy a buscar una cosa que yo creo que la tengo. Que la tengo aquí. A ver. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, hay que... Ahora que hacerle caso, a ver, en una máquina de vapor se introduce vapor de agua a una temperatura de 140 grados centígrados y a una presión de 2 atmósferas en un cilindro de 5 litros de volumen, produciendo el movimiento del émbolo a presión constante hasta que se alcanza un volumen final de 10 litros. Sabiendo que se produce una transmisión de calor hacia el exterior de 120 julios, bueno, la pregunta era ¿en qué forma justificada de qué tipo de sistema termodinámico se trata? Y la segunda es calcula la variación de energía interna del sistema e interpreta su signo. Y como dato se dice, una atmósfera por litro son 101,3 julios. ¡Hala! Ya está. Podéis empezar. Hombre, pero pensadlo, primero pensadlo un poco. A ver, pista. Os doy una pista. Primer principio de la termodinámica. Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. Cuidado, que la primera pregunta, esto es de un examen del año pasado. La primera pregunta dio lugar a confusión y yo creo que fue culpa mía por no estar bien redactado. Cuando hablo de una máquina de vapor, dice, se introduce vapor de agua. Claro, si tienes en cuenta ese momento que se está introduciendo vapor de agua, ¿qué tipo de sistema termodinámico es? Un abierto. Abierto. Sería abierto. Mi intención era que lo hubieran interpretado como un sistema cerrado, porque intercambia calor con el exterior. De hecho, se dice que hay una transmisión de calor hacia el exterior de 120 julios. Pero claro, efectivamente, si estoy introduciendo vapor, el sistema es un sistema abierto. Vale, pero bueno. Esa era la pregunta. Lo que pasa es que ahí había en un motor de combustión, por ejemplo, un motor de 4 tiempos, ¿sabéis cómo funcionan? Los 4 tiempos de un motor, admisión, compresión, explosión en expansión y
y expulsión. Bueno, en el tiempo de compresión y en el de expansión es un sistema cerrado. En el tiempo de admisión y de expulsión no, evidentemente, o escape. Evidentemente es un sistema abierto. Y en el de dos tiempos, como cuando baja el pistón, entra y sale, entra por un lado y sale por otro, pues es un sistema abierto, pero luego ya es un sistema cerrado. ¿Vale? Bueno, dicho esto, la segunda parte del ejercicio, que es la que tiene un poquito más de miga, entre comillas. Hay que aplicar el primer principio de la termodinámica. Esto es la B. No, pero no al final. ¿Y al final qué tipo de sistema es abierto? Vale. Si tienes en cuenta que estamos introduciendo vapor, es un sistema abierto. ¿Vale? Si tienes en cuenta que estamos introduciendo el vapor, el sistema es abierto. Lo importante en este tipo de preguntas, lo importante es justificar tu respuesta. Mira, hoy he tenido la reunión de coordinación de BAU, de física, donde todos los años siempre hay una reunión con los responsables de la universidad, con todos los profesores de física de los institutos, y nos cuentan un poco temas de criterios que van a utilizar, qué tal, que no sé qué. Hay un criterio, dicen, si tú en un ejercicio, pues ejercicios de física de segundo de bachillerato, pues hay veces que son ejercicios largos. Plantas la fórmula directamente y resuelves y está bien, bueno, pues está bien. Ahora, si plantas la fórmula y te has equivocado en cualquier detallito de la fórmula y está mal, pues no te va a contar nada. Si tú intentas, en vez de plantar la fórmula, intentas deducirla, porque siempre se enseña cómo se deduce una fórmula, cómo se deduce el calor de la presión constante, tal, no sé cuánto, intentas deducirla y se ve que te has equivocado en pues entonces se valora que el alumno por lo menos el concepto lo entiende y entonces sí puntúa. Entonces, siempre en estos casos que se pone aquí, de forma justificada, de forma justificada es importante. Oye, pues yo, teniendo en cuenta que se está diciendo que se introduce vapor, eso significa que intercambia materia con el exterior y, por tanto, el sistema es abierto. Y consideramos solo el momento en el que el émbolo se expande sin que se introduzca más vapor, el sistema se debería considerar cerrado. Y a lo mejor las dos respuestas son correctas, porque están justificadas. Vale, lo importante es justificarlo, que no se os olvide. Y luego, energía interna. Es lo que vimos el otro día. Lo que se está preguntando, calcula la variación de energía interna. Ya os están diciendo, fijaos que hay una transmisión de calor hacia el exterior de 120 julios. Hay una transmisión de calor hacia el exterior de 120 julios. Entonces, ¿cuánto vale este calor? Menos 120. ¿Por qué? Porque es transmisión al exterior. Recordad el criterio de signos. Si este es el sistema termodinámico, todo lo que sale del sistema, ya sea calor o trabajo, es negativo. Todo lo que entra en el sistema, ya sea calor o trabajo, es positivo. Ese es el criterio de signos. De ahí, con el calor, pues para ponerle el signo, lo único que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde fluye ese calor, si es del exterior hacia el sistema o del sistema hacia el exterior. Y aquí me lo están diciendo claramente, ¿verdad? Transmisión de calor hacia el exterior. Por tanto, negativo. Menos 120 julios. Y luego, recordad que cuando hablábamos del trabajo, no, estaba en la otra pizarra, estaba en esta pizarra. Cuando hablamos del primer principio, las energías, tal, este es el primer principio de la termodinámica, calor, trabajo, el criterio de signos, y luego veíamos cómo el trabajo lo puedo calcular como el producto de la presión por el incremento de volumen. Y teniendo en cuenta el signo, el criterio de signos que habíamos aplicado, resulta que le tengo que poner este signo menos delante. Le tengo que poner ese signo menos delante. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es me vengo aquí. Ya que tengo el calor, ¿qué tengo que calcular? El trabajo. ¿Cuál ha sido el trabajo? Menos P por incremento de V. ¿Cuál es la presión?
¿Y cuál es el incremento de V? De 5 paso a 10. Es un trabajo además, como paso de 5 a 10, el incremento de volumen es positivo. Por tanto, el trabajo sería menos 2 por 10 menos 5. Menos 2 por 10 menos 5. 2 atmósferas y de 5 a 10. ¿Vale? Eso sería menos 10, ¿qué? Atmósferas por litro. Pero eso no es una unidad de energía o de trabajo, ¿verdad? O por lo menos no una que pueda sumar con los julios. Hay que pasarlo a julios. Y esto lo tengo aquí. Una atmósfera por litro es 101,3 julios. Por tanto, sería menos 10 por 101,3, es decir, menos 1013, ¿no? Menos 1013 julios. Ahora ya sí son julios. Ahora ya sí son julios. Pues ya está. ¿Cuál es la variación de energía interna? Ya simplemente es calcular. Variación de energía interna sería menos 120 menos 1013. Son menos 1133. Menos 1133 julios. Negativo. ¿Por qué? ¿Qué significa esa variación negativa de la energía interna? ¿Perdón? Pierde energía interna. Y eso, macroscópicamente, ¿cómo lo notaríamos? Se enfría. Se enfría. De hecho, el vapor, la máquina de vapor, le meto vapor que está caliente y cuando se expande, pues ese vapor se enfría. En una expansión, el vapor se enfría. ¿No os ha pasado nunca que cogéis una botella de la nevera que está muy fría, una botella de, iba a decir cerveza, pero no deberíais. Una botella de Coca-Cola, gaseosa, lo que sea, que está muy fría, y en el momento de abrirla se congela? Eso, con los botes, por ejemplo, de bebida pasa. El bote, y en el momento de abrirla, se graniza y se congela entero. ¿Por qué? Porque se produce una expansión adiabática, que se dice. Es tan rápida, que no da tiempo a intercambiar calor. Y entonces, todo ese trabajo de expansión que se produce, baja la energía interna del sistema y se enfría. Y entonces, es muy poquito lo que se enfría, pero lo suficiente como para, en ese momento, congelarse. Y es lo mismo de cuando tienes una botella muy fría, le das un golpe en la mesa y se... Sí, es parecido, porque ahí lo que generas es una onda de presión al dar el golpe. Y cuando en el caso de que un amigo tuviese un botellín y le das con otro botellín, porque también se genera, con esto tú estás generando una onda de presión y esa onda de presión lo que está pasando es que se produce un montón de espuma, como cuando echan los mentos en la Coca-Cola. Eso lo habéis visto, seguro. Eso es por la superficie del mento, que es una superficie que no es perfectamente lisa, tiene cierta rugosidad. Y entonces lo que eso son, lo que se llama la nucleación. En cada puntito se empiezan a producir burbujas y son tal cantidad de puntitos que hay que produces un montón de burbujas y sale disparada la Coca-Cola para arriba. ¿Vale? Bueno, este es un ejercicio básico, haremos alguno más. Este es que lo tenía aquí a mano, ¿sabes? Haremos alguno más de aplicación del primer principio. Hay que fijarse en detalles, el signo de las cosas, porque no te están diciendo un tal, no, te dicen que hay una transmisión de calor hacia el exterior de 120 julios. ¿Esto qué significa? Todo no aprovecho al 100% la capacidad de realizar trabajo de ese vapor. Parte de esa capacidad que tiene ese vapor caliente que yo he introducido en el émbolo se está perdiendo, ¿cómo? En forma de calor hacia el exterior. Ese calor que va hacia el exterior ya no lo utilizo para nada. Eso es, de ahí ya hablaríamos del rendimiento de la máquina, que la máquina tiene cierto rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se escapa del tema que nos ocupa ahora. ¿Vale? Una batería que se calentar mucho, por eso. ¿Una batería, perdona? Sí, por ejemplo, que si usamos una batería que se empieza a calentar. ¿Pero batería te refieres a la batería de un móvil?
A ver, cuando nosotros cargamos un móvil o descargamos un móvil con la corriente eléctrica, se produce lo que se llama el efecto Joule. Porque hay electrones que están moviéndose. Y electrones que están moviéndose a través de un medio que ejerce cierta resistencia. Hay rozamiento, entre comillas. Bueno, pues parte de la energía que llevan esos electrones se pierde en forma de calor. La batería se calienta. Cuando tú le exiges mucho a una batería, estás con un teléfono móvil, ya sabéis que los teléfonos móviles lo habréis notado, que cuando navegáis, cuando hacéis, la batería dura muchísimo menos, porque se está exigiendo mucho al procesador, etcétera, etcétera. Entonces, el consumo de la batería aumenta y se calienta. Y cuando lo estás cargando, si el cargador es rápido, también se calienta bastante. ¿Vale? Pero eso se llama efecto Joule. Y eso me lleva, gracias Jorge por preguntar, eso me lleva a volver aquí. Esto me lleva a volver aquí. Fijaos, hemos visto en el primer principio, bueno, no tengo por qué volver hasta la pizarra porque lo tenemos también en el problema. Hemos visto en el primer principio que la variación de energía interna es igual a la suma de calor y trabajo. ¿Vale? Vimos así un poco muy rápido, porque no es el objeto de este tema, cómo haciendo un análisis dimensional de la magnitud trabajo, de la magnitud energía cinética, de la magnitud energía potencial, me sale ML2, P-2, ML2, P-2. Es decir, en el fondo son la misma magnitud. Entonces, trabajo y calor son la misma magnitud o son dos formas de intercambiar energía. ¿Cómo puedo encontrar la equivalencia entre uno y otro? Bueno, pues esa equivalencia la encontró un tiparraco que se llamaba Henry Joule. ¿Qué se le ocurrió hacer el siguiente experimento? Atentos porque este experimento es uno de los estándares. Uno de los estándares, si os fijáis en los estándares evaluables, uno de ellos es justifica la no sé cuántos, la equivalencia de trabajo, calor, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues os voy a contar el experimento de Joule y así os cuento un cuento y estamos todos más relajados. Dime. La equivalencia de atmósfera por litro en julio, a la que tenemos que aprender. Si te hace falta, te la doy. Una cosa que nos va a salir cuando hagamos ejercicios, pero ¿cuánto vale R? Bueno, pues en este tema no. En este tema vale 8,100 y pico. No me hagáis mucho caso. Es 8 y pico, pero no me acuerdo ahora del pico. Porque en este tema R lo vamos a utilizar, pero no en atmósferas por litro partido Kelvin mol, sino en julios partido Kelvin mol. Y entonces, sí, claro. A no ser que se me olvide, pero si se me olvida me la pides y te la doy. ¿Vale? Que ya sabéis que a mí se me olvidan las cosas, pero bueno. Bueno, os voy a contar un cuento, el experimento de Joule. ¿Qué hizo el tiparraco este? Experimento una J. De ahí viene el nombre de la unidad, Julio. Ya sabéis que en metrología, cuando el nombre de una unidad viene de una persona, investigador, científico, descubridor, etcétera, 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 el símbolo de la unidad se escribe con mayúscula. La J de Julio es mayúscula. La M de metro es minúscula. La K de Kelvin es mayúscula, porque es un tiparraco. La P de Pascal es mayúscula. La W de vatio también. La L de litro se puede escribir en mayúscula y en minúscula. Es la única que permite escribirla de las dos maneras. ¿Por qué? Porque cuando escribes a mano, yo habitualmente escribiendo a mano pongo el litro así. Pero si escribes a máquina o a ordenador, muchas veces la L es así. Y se puede confundir con un 1. Y entonces lo ponen así. Entonces es la única que está admitido. Si queréis, os pongo en Classroom un BOE que tengo yo por ahí, con el Sistema Internacional de Unidades, donde vienen todas estas cosas, vienen explicadas. Es un tocho de un montón de páginas que solo os vale a modo de curiosidad. Y si tenéis alguna duda, pues la podéis ver ahí. Pero bueno, ahí es donde está definido, por ejemplo, qué es un metro. ¿Qué es un metro?
Era algo de... La longitud recorrida por la luz en el vacío en una fracción de 1 partido por 200 millones, no sé cuánto, de segundos. Eso es un metro. El segundo equivale a la tal, no sé cuántos de O sea, que ahí es donde están definidas, por ejemplo, que son cada una de estas cosas. Pero bueno, como curiosidad, está bien. Bueno, ¿qué hizo el tiparraco el Joule? Bueno, pues se le ocurrió decir, oye, yo quiero comprobar cuál es la equivalencia entre calor y trabajo. Trabajo en física, ya os lo dije, es... trabajo en física es fuerza por desplazamiento, producto escalar. No sé si lo habéis visto ya en mate. Me dijisteis que estáis empezando con vectores, ¿no? Estáis empezando con vectores, lo vais a ver seguro. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Y luego, calor absorbido cedido es igual a masa por calor específico por incremento de temperatura. Esto, en tercero de la ESO, os lo di. Y no me digáis que no, porque lo sé. Porque lo sé. Entonces, ¿qué se le ocurrió al tiparraco al Joule? Dijo, bueno, pues yo voy a averiguar la equivalencia entre calor y trabajo. El calor, tradicionalmente, se medía habitualmente en calorías. De hecho, una caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua, 1 grado centígrado o 1 Kelvin. Porque un aumento de temperatura en grados centígrados y en Kelvin es el mismo. Eso es una caloría, esa es la definición de caloría. Y el trabajo, pues normalmente en física se medía o se utilizaba en la unidad julio, en julios. Y entonces Joule dijo, bueno, pues yo quiero averiguar qué relación existe entre uno y otro. Y se le ocurrió el siguiente experimento. Voy a intentar dibujarlo lo mejor posible, pero bueno. En un calorímetro es como un vasotermo. Creo que ya os lo dije el otro día. Bueno, pues un calorímetro, así, un tocho así muy gordo, que realmente el vaso que tiene es así, ¿vale? Y todo esto está relleno de un aislante. Todo esto está relleno de aislante. Aislante térmico para que no haya intercambio de calor ninguno con el exterior. ¿Vale? Nada, cero intercambio de calor. Bueno, en ese calorímetro introdujo una paleta con una serie de aspas. Una paleta con una serie de aspas en la paleta. Unas aspas por aquí, otras aspas por allí, así. ¿Vale? Y evidentemente tenía, como siempre en un calorímetro, pues tenía un termómetro. Eso pretende ser un termómetro, aunque, bueno, más o menos así, con rayitas. Ese es el termómetro. Y estas aspas las conecto a un sistema que era una polea. ¿Vale? Evidentemente el calorímetro estaba cerrado. Yo creo que en el libro tiene que venir algún dibujo bastante mejor que este, seguro. El calorímetro estaba cerrado. Aquí hay una mesa y entonces lo que hizo fue, aquí con un sistema, otra polea. Jesús bendito, qué cosa más. Si necesitas saber cómo se hace un nombre. A ver, ¿nunca habéis visto a Miró haciendo un calorímetro? Bueno, el caso es que conectó la polea con un peso. Y aquí tenía una masa. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo enrollaba, cogía, metía aquí, llenaba esto con agua. Llenaba con agua, cogía la masa, ponía el termómetro, medía la temperatura y soltaba la masa. Cuando la masa cae, hace que gire la polea. Esta polea, si la masa cae, gira en ese sentido. Hace que gire la polea. Esa polea está conectada a las paletas que agitan el agua y entonces lo que comprobó es cómo aumentaba la temperatura del agua. Sí, tú coges tú con una
taza de agua vacía, vamos, con agua solo, y simplemente agitándola puedes calentarla. Hay que agitarla mucho, con mucho cuidado, y además, si quieres que de verdad se caliente y lo puedas apreciar, tienes que hacerlo dentro de un calorímetro, porque si no, el calor que tú le estás dando lo va a disipar, entonces no lo vas a notar. Por eso, si lo hace dentro de un calorímetro, que es lo que hizo el tiparraco Joule, lo que notó o apreció es que cuando dejaba caer la masa, esta masa, aquí hay una fuerza que es el peso, y la masa se desplaza, ¿no? Empieza aquí arriba, la suelto, la masa se desplaza, cierta longitud, con lo cual aquí lo que está viendo es un trabajo. Trabajo que sería el peso por el desplazamiento de la masa. Y aquí lo que notaba era un aumento de temperatura. Con lo cual, conocida la masa de agua que había introducido en el calorímetro, conocido el calor específico del agua, que es 1 caloría por gramo de grado centígrado, y midiendo el incremento de temperatura, podía comparar el trabajo realizado por la masa con el calor transmitido al agua. Y así determinó la equivalencia entre calor y trabajo. Y lo que le salió fue, pues, más o menos lo siguiente. 1 caloría es igual a 4,18 julios. Con más decimales, seguro que en el libro viene con más decimales y tal, pero esta es a la conclusión que llegó haciendo el experimento del calorímetro, con las aspas, con la masa, con tal. ¿Veis en qué se basa el funcionamiento? Si yo tengo el agua, la tengo en un recipiente, en un termo perfectamente aislado, todo el calor que provoca que la temperatura del agua aumente, es decir, observa experimentalmente que el agua aumenta su temperatura. La tenía a 20 grados y ahora está a 20,5 o a 21 o a tal. Bueno, pues ese calor tiene que venir de algún sitio. ¿De dónde viene? Del trabajo que realiza esta masa. Esta masa, cuando se desplaza hacia abajo, realiza cierto trabajo, ¿no? Trabajo es fuerza por desplazamiento. La fuerza, bueno, en realidad la masa no es la que realiza el trabajo lo realiza el campo gravitatorio terrestre. La gravedad de la Tierra, que es la que tira de la masa hacia abajo. Pero bueno. Y entonces, a base de repetir un montón de veces, llegó a esta equivalencia entre calor y trabajo. Dime. A ver, tengo una pregunta, pero no es sobre esto realmente. Es una duda que me salió el otro día. Dime. Cuando tú giras algo muy rápido y tal, lo que hace que se pega para ese objeto es la masa centrípeta o la... De eso hablaremos cuando veamos la física, pero... Y en ese caso... ¿Qué hora es? Quedan 2 minutos. A ver, esto no tiene nada que ver con este tema. Lo voy a poner en una pizarra nueva y borraré la pizarra cuando terminemos. Imaginaos un tío vivo. Un tío vivo, está así, este es el tío vivo, y el tío vivo está girando, ¿vale? Y aquí hay un papá que está mirando cómo el niño o la niña están en el columpio del tío vivo. ¿Vale? El tío vivo está girando y el columpio, que originalmente estaba así, cuando empieza a girar, el columpio empieza a abrirse. Entonces, es que esto lo vamos a ver cuando veamos física. El papá está en lo que se llama un sistema de referencia inercial. Sin embargo, el niño está, o la niña, está en un sistema de referencia no inercial. Entonces, para el papá hay una fuerza que tira del niño hacia adentro, porque si no el niño saldría volando. A ver, si no existiera una fuerza que mantiene al niño, al final el niño saldría volando. Esto es muy fácil de ver. Cuando lleguemos a física, lo vamos a ver un día en clase con un experimento súper sencillo. ¿Vale? Y veremos cómo ocurre así. Entonces, para el papá hay una fuerza que tira del niño hacia adentro, porque si no el niño saldría volando. Sin embargo, el niño
Lo que nota es que hay una fuerza que tira de él hacia afuera. Vosotros habéis ido en un coche y cuando el coche coge una curva, ¿a que notáis que os vais hacia afuera? Bueno, pues para el papá existe una fuerza que se llama centrípeta. Y para el niño existe una fuerza centrífuga. ¿Cuál de las dos es la real? La pregunta es más complicada, no sé si lo puedo dibujar algo que es un poco más complicado. ¿Qué? No sé. No hay tiza. No hay tiza. Yo no tengo tiza porque no me he traído tiza. Pero eso es parte de un... A ver, de hecho, tu peso, aunque la diferencia es muy pequeña, no es el mismo en el Ecuador que en el Polo Norte. Eso que sí. Que de hecho tu peso no es el mismo en el Ecuador y en el Polo Norte. La diferencia es muy pequeña, mínima, muy pequeña, pero la hay. Porque en el Polo Norte tú estás girando como si estuvieras dando vueltas así, y en el Ecuador estás girando todo en el máximo radio de la Tierra. Vale. Bueno, pues insisto, esto es algo que veremos cuando ya entremos en la parte física. O imaginaos un autobús. Imaginaos un autobús. Soy especialista dibujando autobuses. Un autobús. El autobús tiene los cristales tintados, pero al revés. Es decir, desde dentro no se ve lo que pasa afuera. Pero desde fuera sí se ve lo que pasa dentro. Y aquí dentro hay un individuo sentado ahí. Y en el suelo del autobús una pelota. Y aquí fuera otro individuo que sí que ve lo que ocurre dentro. ¿Qué pasa o qué ocurre cuando el autobús arranca? Cuando el autobús arranca, el individuo que está fuera lo que ve es lo siguiente. El individuo que está fuera lo hace con la calculadora en vez de con el móvil. El individuo que está fuera lo que ve es lo siguiente. El papel es el autobús, que arranca muy rápido. Y el individuo que está fuera, ¿qué es lo que ve? Que la pelota está quieta. El individuo, esto es lo típico que tiras del mantel y coge los vasos, ¿no? Bueno, pues el individuo que está fuera del autobús ve que la pelota está quieta. Para él la pelota no se mueve. Pero, ¿y él que está sentado en el autobús? De repente, él está sentado, no nota nada porque está en un sillón como muy mullidito y tal, y de repente ve que hay una pelota que empieza a acercarse hacia él. Bueno, pues para el tío que está sentado dentro, ahí ha aparecido una fuerza, que son fuerzas imaginarias o fuerzas de inercia. Sí, existe esa fuerza. La pelota se está moviendo. Eso para los que estaban deseando que empezáramos la física. Bueno, de la parte esta de termodinámica química, lo voy a dejar aquí, el próximo día seguiremos. El próximo día hablaremos de los diagramas entálpicos, haremos algún ejercicio más y tal, y iremos viendo, ¿vale? Y nada, pues lo dicho, buen fin de semana a todos y, y buen puente, porque ¿a quién le toca venir el lunes? Bueno, ya nos ha tocado nosotros todos los otros puentes, tranquilos. Yo el lunes tengo que venir. El lunes tengo que venir sí o sí, o sea que a los que les toque venir el lunes lo siento. Vale, venga, hasta luego. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz 2015!